Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La inmensa nave alienígena se materializó en los confines del sistema solar sin previo aviso. En un instante, el vasto espacio más allá de la órbita de Neptuno quedó vacío. Al momento siguiente, se alzó un coloso de proporciones imposibles, con el casco brillando con una luminosidad sobrenatural que desafiaba la comprensión humana. Las estaciones de monitorización espacial de la Tierra entraron en caos. Sonaron alarmas, las pantallas parpadearon con datos incomprensibles y voces en pánico inundaron los canales de todo el mundo. En los centros de control de la misión, desde Houston hasta Pekín, los técnicos, incapaces de dormir, miraban los monitores, tratando desesperadamente de interpretar las lecturas. «Esto no puede estar pasando», murmuró la doctora Moera Khan, con los ojos muy abiertos mientras observaba la pantalla principal del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. La masa y la energía que emite superan todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Cuando la noticia se extendió por todo el mundo como la pólvora, la reacción de la humanidad fue rápida y predecible. Los mercados bursátiles se derrumbaron, los líderes religiosos pidieron calma o proclamaron el fin de los tiempos y las redes sociales estallaron con una mezcla de miedo, emoción y especulación desenfrenada. En los pasillos del poder, los líderes se esforzaban por formular una respuesta. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia, mientras que los mandos militares de todo el mundo pusieron sus fuerzas en alerta máxima. La posibilidad de una intención hostil se cernía sobre todas las discusiones. «Tenemos que enviarles un mensaje», insistió el embajador chino, con su habitual rostro impasible, que se desmoronaba bajo la presión. «Demostremos que somos una especie pacífica y tecnológicamente avanzada». «¿Y si no vienen en son de paz?», replicó su homólogo estadounidense, con voz tensa. «No podemos correr el riesgo de mostrar nuestras vulnerabilidades». Mientras el debate se intensificaba en la Tierra, la nave alienígena comenzó a moverse. Con una explosión de energía que envió ondas a través del propio tejido del espacio-tiempo, aceleró hacia el sistema solar interior. El terror se apoderó de los miles de millones de personas que veían las transmisiones en directo. La monstruosa nave se hacía más grande con cada hora que pasaba. Cuando se acercó a la órbita de Marte, ocurrió lo impensable. La nave alienígena transmitió un mensaje en un inglés perfecto. «Pueblo de la Tierra», tronó la voz en todos los altavoces y pantallas capaces de recibir la señal, «hemos vuelto». Las palabras provocaron ondas de choque en la civilización humana. «¿Han vuelto? ¿Qué podría significar eso?». Antes de que nadie pudiera procesar las implicaciones, la transmisión continuó. «Somos la Federación Galáctica. Hace mucho tiempo, descubrimos a vuestra especie en sus inicios. Vimos potencial en vuestra especie, un potencial para la guerra». Las imágenes inundaron la transmisión, mostrando a seres humanos primitivos observados por criaturas extrañas y etéreas. Los alienígenas los observaban mientras los primeros Homo sapiens fabricaban herramientas, construían refugios y se veían envueltos en conflictos tribales. «Cultivamos vuestra naturaleza guerrera», explicó la voz, mientras las imágenes cambiaban para mostrar la tecnología alienígena influyendo sutilmente en el desarrollo humano, guiando su evolución y moldeándolos para convertirlos en soldados perfectos para nuestros conflictos interestelares. La revelación golpeó a la humanidad como un puñetazo en el estómago. Todo lo que creían saber sobre su historia, sobre su propia naturaleza como especie, estaba siendo puesto patas arriba. «Durante milenios, nos habéis servido como armas», continuó la narración alienígena. «Vuestros antepasados lucharon y murieron en miles de mundos sin conocer nunca el verdadero alcance de la galaxia que os rodeaba». La transmisión mostró escenas de guerreros humanos vestidos con armaduras avanzadas luchando contra criaturas monstruosas en mundos alienígenas. La violencia era impactante, los guerreros humanos mostraban una ferocidad que horrorizaba y fascinaba a sus descendientes modernos. «Pero entonces ocurrió una tragedia», entonó la voz alienígena. «Una gran calamidad se abatió sobre nuestra civilización. En el caos que siguió, vuestro mundo cayó en el olvido». Las imágenes volvieron a cambiar,
mostrando a los supervisores alienígenas abandonando la Tierra y dejando a la naciente civilización humana a su suerte. Los siglos pasaron en un instante, mostrando cómo la humanidad evolucionó desde tribus primitivas hasta vastos imperios, y finalmente, a la era tecnológica moderna. Hemos vuelto para recuperar nuestras armas, concluyó la voz, para ver en qué se han convertido en nuestra ausencia. Cuando terminó la transmisión, un silencio aterrador se apoderó del planeta. En los salones y las cámaras del gobierno, los seres humanos se esforzaban por asimilar las revelaciones que acababan de sacudir su mundo. Para la doctora Moira Khan, el impacto inicial pronto dio paso a una curiosidad ardiente. Si lo que dicen es cierto, murmuró, con la mente trabajando a toda velocidad, entonces toda nuestra comprensión de la evolución humana es errónea. Pero, ¿por qué volverían ahora y qué esperarían encontrar? En la sala de reuniones de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos estaba pálido, rodeado de asesores igualmente atónitos. ¿Opciones?, exigió ella con voz ronca. Necesito opciones. ¿Cómo vamos a responder a esto? El secretario de Defensa carraspeó. Señora Presidenta, recomiendo que movilicemos todos los recursos a nuestro alcance. Si han venido a reclamarnos, debemos estar preparados para resistir. ¿Y si la resistencia es inútil?, preguntó el secretario de Estado. Estamos hablando de una civilización capaz de olvidar un planeta entero durante miles de años. ¿Cómo podemos enfrentarnos a un poder así? Mientras el debate continuaba, la nave alienígena seguía acercándose. Superó la órbita de Marte y luego atravesó el cinturón de asteroides. Todos los recursos espaciales terrestres siguieron su avance, sin poder hacer nada más que observarlo. En órbita, la tripulación de la Estación Espacial Internacional observaba con una mezcla de admiración y terror la aproximación de la enorme nave. La comandante Brinta Afa, veterana de 3 misiones espaciales, sintió que se le cortaba la respiración al darse cuenta de la verdadera escala de la nave alienígena. Es más grande que la Luna, susurró, mientras sus palabras eran transmitidas a millones de oyentes en todo el planeta. ¿Cómo es posible? A medida que la humanidad se enfrentaba a su nueva realidad, comenzaron a producirse fenómenos extraños en todo el mundo. Estructuras antiguas, como pirámides, círculos de piedra y monumentos cuyo propósito se debate desde hace siglos, comenzaron a emitir pulsos de energía. Arqueólogos y físicos quedaron intrigados al observar cómo estos lugares, repartidos por todos los continentes, parecían despertar tras milenios de inactividad. En las remotas tierras de Perú, el doctor Miguel Sánchez y su equipo observaron con incredulidad cómo las ruinas de Machu Picchu vibraban con un brillo sobrenatural. Es como si, balbuceó por el teléfono satelital, como si toda la ciudad hubiera sido diseñada como una especie de faro. Informes similares inundaron las redes sociales en relación con Stonehenge, la Gran Pirámide de Giza, Angkor Wat y docenas de otros lugares. Cada pulso de energía parecía extenderse hacia la nave alienígena que se acercaba, como si máquinas dormidas desde hacía mucho tiempo estuvieran finalmente cumpliendo su propósito. Cuando las energías alcanzaron su punto álgido, la nave alienígena se detuvo repentinamente. Permaneció en el espacio, justo detrás de la órbita de la Luna, un coloso silencioso que eclipsaba los mayores logros de la humanidad en la exploración espacial. De repente, sin previo aviso, pequeñas naves comenzaron a emerger de la inmensa nave. Eran elegantes, brillantes y su diseño desafiaba incluso a los sistemas de radar más avanzados de la Tierra. Las naves se dirigieron hacia el planeta. El pánico se apoderó de todos cuando los vehículos alienígenas entraron en la atmósfera, con destinos desconocidos. Sin embargo, en lugar de armas de destrucción masiva, las naves liberaron nubes de diminutas máquinas microscópicas. Estos nanorobots se esparcieron rápidamente por la atmósfera terrestre, desafiando todos los intentos de contenerlos o destruirlos. En pocas horas, cubrieron todo el planeta. El miedo dio paso a la confusión cuando se reveló el propósito de los nanorobots. Estaban analizando y catalogando todos los aspectos de la biosfera terrestre y de la propia humanidad. En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, la doctora Chan, que trabaja incansablemente para comprender la tecnología alienígena, hizo un descubrimiento sorprendente. No solo nos están examinando, anunció a sus colegas, nos están comparando con algún tipo de modelo.
Es como si estuvieran comprobando cuánto hemos cambiado desde que se marcharon. A medida que continuaban los escaneos, más naves alienígenas descendían. Sin embargo, estas estaban claramente diseñadas para aterrizar. Aterrizaron en puntos estratégicos de todo el mundo: Washington D.C., Pekín, Moscú, Nueva Delhi y otras capitales. De cada nave salió una sola figura, seres altos y etéreos que parecían brillar con una luz interior. Se movían con una gracia imposible y todos sus gestos estaban impregnados de una autoridad que hacía que incluso los líderes humanos más poderosos se sintieran insignificantes. Los emisarios alienígenas hablaban simultáneamente en todos los idiomas humanos y sus palabras se transmitían a nivel mundial. Hemos analizado vuestro desarrollo, anunciaron. Habéis superado nuestras expectativas en algunos aspectos y habéis quedado por debajo en otros. Ahora tenéis una decisión que tomar. El mundo quedó en suspenso. Miles de millones de corazones latían al unísono mientras esperaban el ultimátum alienígena. Regresen con nosotros, continuaron los emisarios, reivindiquen su lugar como los guerreros más avanzados de la galaxia o enfrenten la extinción como un experimento fallido. Mientras el peso de la decisión recaía sobre la humanidad, una voz inesperada se alzó para desafiar el decreto alienígena. Desde una pequeña estación de investigación en la Antártida, la doctora Freya Larsen transmitió un mensaje que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Dicen que fuimos creados para la guerra, comenzó con voz temblorosa, pero decidida, pero en su ausencia, nos hemos convertido en mucho más. Creamos arte que conmueve el alma, música que emociona el corazón. Desvelamos los misterios de nuestro universo y damos los primeros pasos en el océano cósmico. Sus palabras, amplificadas por los medios de comunicación de todo el mundo, resonaron entre los seres humanos de todos los lugares. Ante la extinción, la humanidad encontró su voz. No somos solo armas, continuó la doctora Larsen. Somos soñadores, creadores. Y sí, somos guerreros cuando es necesario, pero luchamos por la paz, por la justicia, por el derecho a determinar nuestro propio destino. Mientras hablaba, comenzó a suceder algo extraordinario. Los antiguos lugares que se habían despertado anteriormente comenzaron a latir en sincronía con sus palabras. Era como si la propia Tierra estuviera amplificando la resistencia de la humanidad. Los emisarios alienígenas hicieron una pausa, claramente confundidos por esta respuesta inesperada. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en sus etéreos rostros. Aprovechando ese momento de vacilación, la humanidad actuó. Los líderes de todas las naciones, dejando de lado antiguas rivalidades, se reunieron en una demostración de unidad sin precedentes. Elaboraron una respuesta que resonaría a lo largo de los tiempos. Reconocemos nuestro pasado violento y el papel que ustedes desempeñaron en su formación. Pero somos más que la suma de nuestra programación genética. Hemos evolucionado, no solo físicamente, sino también cultural y éticamente. No seremos utilizados como armas, ni aceptaremos la extinción. En cambio, ofrecemos una tercera opción: mostraremos en lo que nos hemos convertido. Demostraremos nuestro valor no como soldados, sino como aliados. Mientras se transmitía la respuesta humana, la nave alienígena parecía vibrar con una tensión interna. El destino de la Tierra estaba en juego y el futuro de la humanidad dependía de que fueran escuchados. Entonces, de forma lenta e increíble, la enorme nave alienígena comenzó a transformarse. Su superficie lisa y brillante onduló y se reconfiguró. Secciones enteras se realinearon para revelar una proyección holográfica colosal. La imagen cobró vida, mostrando un panorama de la historia de la Tierra desde el momento en que los alienígenas abandonaron el planeta. Miles de millones de seres humanos observaron con asombro el desarrollo de milenios de progreso ante sus ojos. La proyección comenzó con tribus primitivas dispersas por los continentes, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. A medida que avanzaban las imágenes, las civilizaciones se levantaban y caían, cada una dejando su huella en el tapiz de la conquista humana. Las grandes pirámides de Giza se alzaron hacia el cielo, el imperio romano se expandió y luego se derrumbó, y majestuosas catedrales se elevaron hacia el cielo. Le siguió el Renacimiento, una explosión de arte y ciencia que parecía hacer vibrar el holograma con una energía vibrante. Los bocetos de Leonardo da Vinci bailaban junto a las esculturas de Miguel Ángel,
mientras los telescopios de Galileo escaneaban el cosmos. La revolución industrial rugía con humo y vapor, mientras la humanidad aprovechaba el poder de las máquinas. Las ciudades crecieron a un ritmo sin precedentes, con monumentos de acero y hormigón que se elevaban hasta las nubes. Estallaron guerras mundiales, demostrando la capacidad de destrucción y la resistencia de la humanidad. La proyección no rehuyó mostrar los horrores, pero también destacó el coraje y el sacrificio que, en última instancia, condujeron a la paz. Con la llegada del siglo XX, el ritmo del progreso se aceleró vertiginosamente. Los hermanos Wright se elevaron en el aire con sus frágiles aeronaves, que evolucionaron rápidamente hasta convertirse en aviones supersónicos. Las teorías de Einstein revolucionaron la física, mientras que la energía surgió como una advertencia y una promesa de un potencial aún por explorar. Los ordenadores que antes ocupaban salas enteras se redujeron al tamaño de dispositivos portátiles, conectando el mundo en una red de comunicación instantánea. Los avances de la medicina erradicaron enfermedades que habían atormentado a la humanidad durante siglos, mientras que las tecnologías verdes comenzaron a curar las cicatrices dejadas por el exceso industrial. El holograma culminó con los primeros pasos de la humanidad en el espacio, el Sputnik, Yuri Gagarin, la llegada a la Luna, la Estación Espacial Internacional y los últimos rovers en Marte, mientras la proyección desaparecía. El mensaje era claro: sin la presencia de alienígenas, la humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Los emisarios alienígenas permanecieron inmóviles, con sus rostros etéreos inalterados mientras procesaban la información. El silencio se prolongó, como si el destino de la Tierra dependiera de las palabras que siguieran. Finalmente, se oyeron sus voces. Impresionante, entonaron con una palabra que tenía un peso inmenso, dejando claro que no estaban haciendo elogios a la ligera. Habéis evolucionado más allá de nuestros parámetros iniciales. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿siguen siendo adecuados para su propósito original? La doctora Moira Khan, que observaba desde el laboratorio del JPL, no podía contener su frustración. ¿Propósito original?, murmuró ella. No somos un software obsoleto en busca de una actualización. Somos una especie consciente con nuestros propios objetivos y aspiraciones. Como si respondieran a su comentario silencioso, los alienígenas continuaron: necesitamos evaluar sus capacidades actuales. Prepárense para una serie de pruebas que determinarán su valor para la Federación Galáctica. Antes de que los líderes mundiales pudieran formular una respuesta, las naves alienígenas comenzaron a moverse de nuevo. Se dispersaron por todo el globo, posicionándose sobre los principales centros de población. De cada nave descendió un haz de energía brillante que envolvió ciudades enteras en cúpulas translúcidas. La gente entró en pánico al darse cuenta de que estaba aislada del resto del mundo. Las comunicaciones dentro de las cúpulas funcionaban, pero nada podía atravesar las barreras de energía. En Nueva York, Tokio, Londres y otras decenas de metrópolis, millones de personas se convirtieron en participantes involuntarios del gran experimento alienígena. Dentro de las cúpulas comenzaron a producirse fenómenos extraños. En Central Park, los árboles florecieron repentinamente, cargados de frutos nunca antes vistos en la Tierra. Los peatones de los Campos Elíseos, en París, observaban con asombro cómo el pavimento se convertía en un líquido que, de alguna manera, los sostenía. La voz alienígena resonaba en cada cúpula: adáptense. Sobrevivan. Demuestren su valor. A medida que asimilaban las implicaciones de su situación, la reacción de la humanidad fue tan variada como su población. En algunas cúpulas reinaba el caos, mientras los saqueadores se aprovechaban de la confusión. En otras, las comunidades se unieron, compartiendo recursos y conocimientos para hacer frente a los retos desconocidos que se avecinaban. En la cúpula de Sydney, la doctora Freya Larsen, cuyo encendido discurso había atraído la atención de los alienígenas, fue transportada a este entorno aislado. Al observar los sutiles cambios a su alrededor, notó que el aire parecía cargado de una energía desconocida y que incluso la gravedad parecía ligeramente alterada. No solo están poniendo a prueba nuestras capacidades físicas, se dio cuenta, mientras su mente trabajaba frenéticamente. Quieren ver lo rápido que nos adaptamos a las nuevas condiciones y cómo resolvemos los problemas bajo presión. En todo el mundo,
estaban surgiendo revelaciones similares entre las poblaciones atrapadas en las cúpulas. En la Plaza Roja de Moscú, un grupo de físicos se reunió, jadeando, en el aire ártico repentino. Uno de ellos, el doctor Leandro Kass, sacó un cuaderno con manos temblorosas. «Tenemos que documentarlo todo», insistió. «Cada cambio, cada desafío. Si logramos comprender los parámetros de estas pruebas, tal vez podamos adelantarnos a ellos». Mientras tanto, fuera de las cúpulas, el resto de la humanidad luchaba por adaptarse a esta nueva realidad. Los gobiernos se esforzaban por mantener el orden y prestar ayuda a las ciudades afectadas, al tiempo que se preparaban para la posibilidad de que las pruebas se propagaran. En Washington, D.C., el presidente se dirigió a la nación desde un refugio antiaéreo fuertemente protegido. Compatriotas estadounidenses y, de hecho, compatriotas humanos, comenzó con voz firme, a pesar de la gravedad de la situación. Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes en nuestra historia. Pero si esos alienígenas pensaban que podían derrotarnos, están redondamente equivocados. Hoy estamos unidos, no solo como nación, sino como especie. Sus palabras resonaron en todo el mundo, inspirando una ola de cooperación que trascendió antiguas rivalidades. Científicos chinos y estadounidenses compartieron datos libremente, mientras que antiguos enemigos reunieron recursos militares para proteger a las poblaciones vulnerables. A medida que los días se convertían en semanas, la verdadera naturaleza de las pruebas alienígenas comenzó a hacerse evidente. Cada cúpula presentaba desafíos únicos que superaban los límites de la adaptabilidad, la inteligencia y la resiliencia humanas. En la cumbre de Londres, el emblemático río Támesis y sus alrededores se transformaron en un río de datos que fluía constantemente, un torrente literal de código binario que contenía información crucial sobre los sistemas de soporte vital de la cumbre. Científicos, informáticos y criptógrafos trabajaron sin descanso para traducir el flujo en conocimiento útil. La cumbre de Dubái se convirtió en un laberinto vertical, con rascacielos que se retorcían en formas imposibles y se reconfiguraban a diario. Ingenieros y entusiastas del parkour formaron una alianza improbable, mapeando el paisaje en transformación y estableciendo rutas seguras para la distribución de suministros. Quizás el desafío más aterrador surgió en la cúpula de Sao Paulo, donde las leyes de la física parecían cambiar constantemente. La gravedad aumentaba y disminuía de forma impredecible, mientras que la velocidad de la luz oscilaba, creando distorsiones visuales desconcertantes. Los físicos colaboraron con artistas y atletas para desarrollar nuevas formas de movimiento y percepción que les permitieran navegar por el caos. Fuera de los domos, las mentes más brillantes de la humanidad se esforzaban por comprender y, si era posible, combatir la tecnología alienígena. La doctora Khan dirigió un equipo global que analizó cada fragmento de datos que logró atravesar las barreras de energía. Hay un patrón aquí, insistió durante una videoconferencia con colegas de todo el mundo. No se trata de pruebas aleatorias. Nos están empujando en direcciones específicas, sondeando los límites de nuestra evolución cognitiva y física. A medida que continuaban las pruebas, comenzó a surgir un fenómeno inesperado. Las personas dentro de los domos comenzaron a desarrollar capacidades que desafiaban las explicaciones convencionales. Un grupo de adolescentes en el domo de Tokio descubrió que podía comunicarse telepáticamente, mientras que un bombero en Chicago descubrió que podía manipular la intensidad de las llamas con el pensamiento. El Dr. Larsen, al observar estos acontecimientos en Sydney, propuso una teoría sorprendente. Las cúpulas no solo nos están poniendo a prueba, explicó a un público cautivado de científicos. Están acelerando nuestra evolución, empujándonos a un ritmo nunca antes visto en la historia de la Tierra. Sin embargo, con estos cambios surgieron nuevos temores. ¿Aceptarían los habitantes del exterior de las cúpulas a sus semejantes alterados? Y, lo que era más preocupante, ¿qué pasaría cuando las cúpulas finalmente desaparecieran? Al final del primer mes de pruebas, los emisarios alienígenas se dirigieron de nuevo al mundo. Su tono, antes frío y analítico, ahora tenía un matiz que casi podía describirse como respeto. Humanos de la Tierra, comenzaron diciendo, resonando por todo el planeta y en las cúpulas. Han superado nuestras expectativas iniciales. Pero la verdadera prueba aún está por llegar. Con este enigmático mensaje, las cúpulas comenzaron a disolverse.
A medida que las barreras de energía se desvanecían, los paisajes alterados surgían como sueños febriles que se habían hecho realidad. La línea del horizonte de Nueva York se distorsionó en geometrías imposibles. Sus rascacielos eran ahora entidades vivas que latían como mercurio, reflejando un cielo en llamas con colores nunca antes vistos. En Londres, el Támesis se había convertido en un río de datos puros, códigos binarios que bailaban en el corazón de la ciudad. La humanidad salió de las cúpulas, transformada para siempre. Los que estaban dentro mostraban las marcas de su acelerada evolución. Ojos que brillaban con un nuevo poder, piel con patrones bioluminiscentes y mentes conectadas de formas que desafiaban el entendimiento convencional. Los que permanecieron fuera observaban con admiración y miedo, sin saber cómo reaccionar ante sus hermanos transformados. La doctora Freya Larsen emergió de la cúpula de Sydney, con su cabello negro azabache ahora con mechas plateadas que parecían moverse por sí solas. Expandió su mente, percibiendo los pensamientos y emociones de las personas a su alrededor como una sinfonía de la experiencia humana. Nos hemos convertido en otra cosa, susurró con una voz cargada de un resonar sobrenatural. Mientras el mundo intentaba aceptar las implicaciones de la transformación de la humanidad, los emisarios alienígenas volvieron a dirigirse al planeta. Esta vez, sus voces, antes impasibles, ahora tenían un tono de curiosidad e incluso de emoción. Humanos de la Tierra, habéis demostrado que sois intrigantes. Es hora de que aprendáis cuál es vuestro lugar en la gran comunidad galáctica. Con estas palabras, el cielo sobre todas las grandes ciudades de la Tierra se iluminó y se abrió, revelando una visión del cosmos que dejaba sin aliento. Estrellas, nebulosas y galaxias enteras se desplegaron en un espectáculo que desafiaba la comprensión. Allí, entre el tapiz cósmico, innumerables puntos de luz latían con inteligencia, los mundos de la Federación Galáctica. Observad, entonaron los alienígenas. Esta es la civilización a la que estáis destinados a servir. Las imágenes inundaron las mentes de todos los seres humanos del planeta, un torrente de información que amenazaba con sobrecargar incluso sus cogniciones recientemente mejoradas. Vieron la creación de la Federación Galáctica, una unión de miles de especies repartidas por millones de mundos. Fueron testigos de épicas batallas contra horrores eldritchianos más allá del borde galáctico, conflictos que duraron eras antes de que los antepasados de la humanidad aprendieran a caminar erguidos. Y luego, presenciaron la calamidad que llevó al abandono de la Tierra. Una guerra sin precedentes estalló dentro de la Federación. No era una guerra de armas y soldados, sino un conflicto de ideologías que amenazaba con destruir la comunidad galáctica. Una facción, liderada por seres de energía pura llamados ascendidos, presionaba por un futuro de trascendencia más allá de la forma física. Otra facción, los bioingenieros, buscaba perfeccionar la vida orgánica mediante modificaciones extremas. La Tierra, junto con otros mundos utilizados como armas, quedó en medio del fuego cruzado. A medida que el conflicto se intensificaba, los recursos se desviaban, las redes de comunicación colapsaban y sectores enteros de la galaxia quedaban aislados. En medio del caos, el pequeño planeta azul, antaño valorado por su reserva de guerreros, quedó simplemente olvidado. Cuando cesó el torrente de información, la humanidad quedó aturdida por la revelación. Habían sido abandonados, no por crueldad o negligencia, sino como consecuencia involuntaria de una guerra que superaba su comprensión. La doctora Moira Khan, con la mente acelerada, procesando la avalancha de historia galáctica, finalmente encontró su voz. Pero, ¿por qué volver ahora, después de todo este tiempo? Los emisarios alienígenas, con sus formas brillantes centelleando con energía contenida, respondieron al unísono: la guerra que nos dividió ha llegado a un punto muerto. Ambas facciones buscan una ventaja, una clave para desequilibrar la balanza. Y vosotros, humanos de la Tierra, podéis ser esa clave. Las implicaciones surgieron como un rayo. La humanidad, antaño creada para la guerra, se encuentra ahora en una encrucijada que podría determinar el destino de toda una galaxia. Los líderes mundiales, los científicos y los seres humanos recientemente evolucionados fueron llevados a una enorme estación espacial que se materializó en la órbita de la Tierra. Allí, en cámaras que desafiaban la geometría euclidiana, comenzaron las primeras negociaciones reales entre la humanidad y la Federación Galáctica.
Los representantes de los ascendidos y los bioingenieros presentaron sus argumentos, cada uno tratando de ganarse el favor de la humanidad. Los ascendidos ofrecieron un futuro de pura conciencia, libre de las limitaciones de la forma física. Los bioingenieros prometieron la perfección del cuerpo y la capacidad de remodelar la biología a voluntad. Sin embargo, fue una tercera facción, que hasta entonces había permanecido en silencio, la que llamó la atención de la humanidad. Se autodenominaban sincretistas, un grupo que buscaba un equilibrio entre lo físico y lo trascendente. En la evolución única de la humanidad, que mezclaba el crecimiento orgánico con el avance casi tecnológico, veían un camino potencial para toda la galaxia. A medida que avanzaban las negociaciones, los representantes de la Tierra comenzaron a comprender el verdadero poder de su posición. No eran solo suplicantes que pedían un lugar en la comunidad galáctica, tenían la clave para romper un estancamiento que paralizaba a toda una civilización. La doctora Freya Larsen, cuya mente aguda le permitía comprender las complejidades de la política galáctica con una claridad sorprendente, tomó el centro del escenario. No seremos peones en vuestra guerra, declaró con una voz que resonaba con una autoridad recién descubierta. Pero tampoco nos quedaremos de brazos cruzados mientras el destino de la galaxia está en juego. Propuso una idea radical, una serie de demostraciones que mostrarían las capacidades y perspectivas únicas de la humanidad, no como armas, sino como mediadores y solucionadores de problemas innovadores. La primera demostración tuvo lugar en un mundo devastado por la guerra, en los confines del espacio federado. Un equipo de ingenieros humanos, cuyos cuerpos y mentes habían sido mejorados por el tiempo que pasaron en las cúpulas, comenzó a trabajar. En cuestión de días, transformaron los restos de antiguos campos de batalla en un ecosistema próspero, convirtiendo instrumentos de destrucción en los cimientos de una nueva vida. La siguiente misión sería diplomática. En una región abandonada desde hacía mucho tiempo debido a la radiación mortal, los negociadores humanos, cuya biología recientemente evolucionada les permitía soportar el entorno hostil, mediaron en un acuerdo de paz entre dos especies en conflicto desde hacía milenios. Sin embargo, fue la tercera demostración la que realmente puso de relieve el potencial de la humanidad. En un planeta sumido en un debate filosófico desde hacía siglos, incapaz de decidir entre trascender lo físico o abrazar la perfección biológica, un grupo de artistas y científicos humanos reveló una obra maestra. Se trataba de una fusión de tecnología y materiales orgánicos, una escultura viviente que cantaba al son de la música de las esferas y latía al ritmo de 1.000.000 de corazones. La obra encarnaba físicamente el ideal de los sincretistas, sirviendo de puente entre mundos, y sorprendió incluso a los representantes más cínicos de la Federación Galáctica. A medida que las noticias de estas demostraciones se extendieron por la galaxia, comenzó a producirse un desequilibrio de poder. Cada vez más mundos miraban a la Tierra no como un rincón olvidado o un arma en potencia, sino como una fuente de inspiración e innovación. Las facciones de los ascendidos y los bioingenieros, sintiendo el cambio en la galaxia, se apresuraron a ajustar sus estrategias. Algunos trataron de socavar los esfuerzos de la humanidad, difundiendo desinformación y sembrando la discordia. Otros trataron de ganarse favores ofreciendo tecnologías avanzadas y acceso a conocimientos ocultos a cambio de apoyo. A pesar de estos desafíos, los líderes de la Tierra y sus asesores recién evolucionados caminaban por la cuerda floja diplomática. Sabían que un paso en falso podría hacer que la galaxia volviera al conflicto, con su mundo en medio del fuego cruzado. Mientras la comunidad galáctica debatía el lugar de la humanidad en el orden cósmico, las transformaciones continuaban en la Tierra. Los cambios provocados por los domos comenzaron a extenderse, aunque más lentamente, al resto de la población. Las ciudades se estaban remodelando, la tecnología avanzaba a un ritmo que desafiaba la comprensión científica convencional y la propia naturaleza de la sociedad humana comenzaba a cambiar. La doctora Moira Khan, que trabajaba incansablemente para comprender y orientar estos cambios, hizo un descubrimiento sorprendente. Las modificaciones en la biología humana y los cambios en las ciudades y la tecnología de la Tierra no son fenómenos separados, explicó a una audiencia cautivada de dignatarios humanos y alienígenas. Son parte de un todo mayor. La humanidad y su planeta están evolucionando juntos, convirtiéndose en algo más grande que la suma de sus partes. No solo estamos cambiando, nos estamos convirtiendo en un puente entre los mundos,
entre lo orgánico y lo tecnológico, lo físico y lo trascendente. Somos la encarnación viva de la síntesis. Sus palabras, transmitidas por toda la galaxia, resonaron en innumerables seres que llevaban mucho tiempo buscando un equilibrio entre los extremos representados por las facciones dominantes. Así nació un movimiento con la Tierra en su centro, no como un imperio construido sobre la conquista, sino como un faro de esperanza en un cosmos dividido. Al final del primer año tras la reintegración de la Tierra en la comunidad galáctica, emisarios alienígenas que antes consideraban a la humanidad poco más que armas olvidadas aparecieron ante las Naciones Unidas. Sus formas etéreas parecían, en cierto modo, más humildes y sus voces tenían un tono que casi podía describirse como respeto. Humanos de la Tierra, comenzaron diciendo, nos habéis mostrado un camino que no habíamos considerado. Nos habéis recordado la fuerza que proviene de la unión, de la mezcla de diferentes perspectivas y capacidades. Vinimos aquí en busca de armas, pero encontramos aliados. Los emisarios hicieron una oferta que habría sido impensable meses atrás, un puesto en el Consejo Directivo de la Federación Galáctica, no como subordinados o como una especie de clientes, sino como miembros de pleno derecho e iguales, con el poder de moldear el futuro de la galaxia. Mientras la humanidad se encontraba al borde de una nueva era, lista para ocupar su lugar entre las estrellas, la doctora Freya Larsen miró al cielo nocturno. Las estrellas ya no le parecían frías y distantes, sino vivas y llenas de posibilidades. Hemos sido olvidados, reflexionó con una sonrisa en los labios, pero ahora seremos recordados, no como las armas que deberíamos ser, sino como los pacificadores que hemos elegido ser. La galaxia observaba y esperaba, conteniendo la respiración mientras la humanidad se preparaba para tomar una decisión. El siguiente paso era suyo y repercutiría en el cosmos durante eras. El gran salón del Consejo Administrativo de la Federación Galáctica vibraba con una energía que trascendía el reino físico. Seres de pura luz flotaban junto a construcciones cibernéticas y criaturas de carne y hueso, todos concentrados en la pequeña delegación de la Tierra. La doctora Larsen, al frente, con sus mechones plateados brillando con una luz interior que combinaba con el brillo etéreo de los ascendentes, habló en nombre de la humanidad. Aceptamos vuestra oferta, declaró, con la voz cargada del peso del colectivo humano. La Tierra se unirá a la Federación Galáctica como miembro de pleno derecho e igualitario. Un murmullo de emoción, o lo que parecía ser emoción entre seres tan diversos, se extendió por la sala. La decisión era histórica, sin precedentes. Nunca antes una especie había pasado de ser un arma olvidada a miembro del Consejo en tan poco tiempo. Mientras se llevaban a cabo los trámites para la integración de la Tierra, pocos se percataron de la sombría figura que emergió silenciosamente de la sala, el embajador RTHHL de la Confederación Born, una alianza informal de especies de las regiones más oscuras de la galaxia. Se movía con determinación por los sinuosos pasillos de la estación, su forma parecía absorber la luz, dejando solo un vago contorno visible para quienes pasaban. En un compartimento de comunicaciones seguro, RTH activó un canal cifrado. Los humanos han sido admitidos como miembros de pleno derecho, susurró su voz discordante. Nuestros peores temores se han hecho realidad. Deben ser eliminados antes de que alteren el equilibrio de poder. A años luz de distancia, en un planeta envuelto en una oscuridad perpetua, una enorme flota de guerra comenzó a movilizarse. Naves parecidas a retorcidas pesadillas metálicas activaron sus sistemas, preparando armas capaces de devastar mundos enteros. Los Born, que llevaban mucho tiempo observando desde las sombras, esperando el momento de atacar el corazón de la Federación, no podían esperar más. En la Tierra, la celebración de su nuevo estatus galáctico estaba en pleno apogeo. Las ciudades brillaban con exhibiciones bioluminiscentes que recordaban a la aurora boreal. En las calles de Nueva York, Tokio y Lagos, los humanos bailaban junto a proyecciones holográficas de sus nuevos aliados alienígenas. Sin embargo, la doctora Moira Khan no podía deshacerse de una sensación incómoda. Se encontraba en la sala de control de la red de defensa terrestre, que había sido construida recientemente y combinaba la innovación humana con la tecnología alienígena. Algo no va bien, murmuró, mientras sus sentidos agudizados captaban sutiles perturbaciones en los flujos de datos. Sus preocupaciones se vieron interrumpidas por una transmisión urgente. Una figura holográfica se materializó,
la capitana Kira Donovan, líder de la primera expedición humana al espacio profundo. Su rostro estaba sombrío y su uniforme estaba rasgado y chamuscado. Dr. Khan, hemos descubierto algo de enorme importancia, informó Donovan, con evidente tensión en la voz. Hay una enorme flota movilizándose en el borde exterior. Hemos interceptado comunicaciones, están planeando un ataque a la Tierra. A Khan se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, quizá menos. Estamos transmitiendo todos los datos que hemos recopilado, pero nuestra nave sufrió graves daños cuando escapamos. Intentaremos regresar. Sin embargo, la transmisión se interrumpió bruscamente, dejando solo estática. La mente del Dr. Khan trabajaba frenéticamente. La Federación era vasta, pero sus fuerzas estaban dispersas, aún recuperándose de siglos de conflicto interno. Las defensas de la Tierra, aunque avanzadas, no habían sido probadas contra una invasión a gran escala. Necesitaban más tiempo y más recursos. Activó el sistema de transmisión de emergencia con toda su potencia. En cuestión de segundos, su rostro apareció en las pantallas de todo el mundo y en todos los puestos avanzados y naves humanas en el espacio de la Federación. Esto no es un simulacro, comenzó con voz firme, a pesar del miedo que sentía. La Tierra se enfrenta a una amenaza inminente. Todo el personal de defensa, preséntese en sus puestos. Todos los civiles, diríjanse con calma a los refugios indicados. Esto no es un simulacro. Cuando el aviso de Khan resonó por todo el planeta, la respuesta de la humanidad fue rápida y unánime. El caos y el pánico que podrían haber estallado solo un año antes fueron sustituidos por una determinación sombría. Ya se habían enfrentado a la extinción antes, no se rendirían sin luchar. En órbita, la aún incipiente flota espacial terrestre comenzó a reunirse. Las naves, que combinaban componentes orgánicos y mecánicos, se movían en formaciones defensivas, guiadas por la intuición humana y la tecnología alienígena. En la superficie, se activaron enormes escudos de energía sobre las principales ciudades, cuyas cúpulas iridiscentes eran testimonio de la resiliencia combinada con la ciencia galáctica. Sin embargo, incluso mientras la Tierra se preparaba para la batalla, los canales diplomáticos bullían de actividad. La doctora Larsen, aprovechando su posición en el Consejo de la Federación, trabajó sin descanso para conseguir apoyos. Este ataque no es solo contra la Tierra, argumentó, y sus palabras fueron transmitidas a millones de mundos. Es un ataque a los propios ideales de la Federación. Debemos permanecer unidos. Su apasionado llamamiento no cayó en saco roto. Naves de una docena de especies aliadas comenzaron a llegar al sistema solar de la Tierra, formando una armada protectora como nunca se había visto desde las grandes guerras fundacionales de la Federación. Sin embargo, por cada aliado que acudía en ayuda de la Tierra, había quienes dudaban y se preguntaban si la defensa de ese mundo emergente merecía la pena. Agentes de los Born, operando en las sombras, susurraban miedos y dudas, tratando de sembrar la discordia. A medida que se acercaba la hora de la batalla, los defensores de la Tierra trabajaban frenéticamente para prepararse. En laboratorios ocultos bajo el Himalaya, el Dr. Khan y un equipo de científicos humanos y alienígenas daban los últimos retoques a un arma que desafiaba la física convencional. Se trataba de un dispositivo con el potencial de alterar el curso de un conflicto inminente. Es un riesgo, explicó Khan a los líderes militares reunidos, mientras sus ojos brillaban intensamente. Estamos aprovechando las mismas energías que los ascendidos utilizaron para prolongar la forma física. Si funciona, podremos desactivar los sistemas de la flota Born. Si falla, no estaremos aquí para arrepentirnos, concluyó el general Amaro con severidad. Hágalo. El arma fue colocada en posición y un silencio tenso se apoderó del planeta. En las casas y refugios, en las naves en órbita y en los puestos avanzados lejanos, la humanidad contuvo el aliento. Ya se habían enfrentado a retos antes, glaciaciones, plagas, guerras mundiales y desastres medioambientales. Pero los riesgos nunca habían sido tan altos y las posibilidades de éxito tan aterradoras. Entonces, en el borde del sistema solar, el propio espacio pareció desintegrarse. La flota Born emergió de la grieta como un enjambre de langostas metálicas, con sus naves oscureciendo las estrellas.
En el centro de la formación había una nave de proporciones inmensas que eclipsaba incluso a la enorme nave alienígena que había regresado a la Tierra. «Dios mío», susurró la capitana Donovan cuando su nave dañada llegó al sistema solar, justo delante de la fuerza invasora. «Es un destructor de planetas». La batalla estalló con una furia que convirtió la noche en día. Rayos de energía disparados por el espacio mientras enjambres de naves de guerra bailaban y perecían en el vacío. Los Born avanzaron con implacable determinación, sin dejarse afectar por las pérdidas que sufrieron. En la Tierra, la doctora Larsen se encontraba en la embajada de la Federación, rodeada por hologramas de representantes de un centenar de mundos. «Necesitan enviar refuerzos», imploró, pero sus palabras fueron interrumpidas por una violenta sacudida. Afuera, el escudo sobre Nueva York se estremeció y cedió bajo una lluvia de ojivas de antimateria. Los rascacielos se derrumbaron como fichas de dominó, sus estructuras mejoradas por alienígenas desmoronándose bajo fuerzas para las que nunca habían sido diseñadas. Escenas similares se repitieron en todo el mundo: París, Lagos, Tokio, una a una, las grandes ciudades de la Tierra estaban cayendo. La red de defensa orbital fue destruida en la primera descarga y los escombros cayeron sobre el planeta. Todo parecía perdido. La flota Born continuó su avance, con su destructor de planetas cargando un arma que partiría la Tierra como un huevo. En su refugio subterráneo, la doctora Cian cerró los ojos, respiró hondo y activó el arma experimental. Por un momento, no pareció pasar nada. Luego, como un tsunami, una explosión de energía barrió la Tierra, atravesando la flota defensora y alcanzando el enjambre de Born. Las naves comenzaron a retorcerse y deformarse, con sus tripulaciones gritando mientras la propia estructura de la realidad se alteraba a su alrededor. La onda de energía parecía alimentarse a sí misma, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Pero no se detuvo ahí. Cian observó horrorizada cómo la onda seguía expandiéndose, engullendo amigos y enemigos. No, 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 no. Cuando la onda alcanzó al destructor de planetas, la enorme nave intentó escapar, pero era demasiado tarde. La onda la golpeó con la fuerza de una supernova. La desintegración resultante fue catastrófica. Por un momento, pareció que todo el sistema solar iba a ser consumido. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. La onda de energía se cerró sobre sí misma, dejando atrás un silencio aterrador. Cuando el polvo se asentó y los sensores volvieron a funcionar, los supervivientes evaluaron la situación. La flota Born había desaparecido por completo, aniquilada, pero muchas de las naves defensoras también se habían perdido. La Tierra, aunque aún intacta, había quedado profundamente marcada por la batalla. En el caos que siguió, cuando comenzaron los esfuerzos de rescate y se hizo evidente la magnitud de los daños, un extraño fenómeno se extendió por todo el planeta. Humanos y alienígenas informaron haber tenido visiones y destellos de percepción de reinos más allá de la percepción normal. La doctora Larsen, al emerger de las ruinas de la Embajada de la Federación, descubrió que podía ver los hilos cuánticos que conectan a todos los seres vivos. La capitana Donovan, arrastrándose entre los restos de su nave, comprendió de repente el lenguaje de las estrellas. Pronto quedó claro que la ola de energía no se había limitado a la destrucción de los Born. La onda de energía aceleró la evolución iniciada por las cúpulas, empujando a la humanidad y a sus aliados hacia una nueva etapa de existencia. Mientras la galaxia se recuperaba del conflicto y sus consecuencias, la Tierra se encontraba una vez más en una encrucijada. Habían sobrevivido, habían demostrado su valor en innumerables ocasiones, pero el coste había sido inimaginablemente alto. En las humeantes ruinas de Nueva York, la doctora Cian ayudaba a rescatar a los supervivientes de los escombros mientras procesaba mentalmente las implicaciones de lo que habían desencadenado. «Hemos abierto una puerta», murmuró, más para sí misma que para las personas que la rodeaban. «¿Pero para qué?». Como en respuesta a sus palabras, los cielos de la Tierra se iluminaron y se abrieron. Esta vez, sin embargo, no fue la Federación Galáctica ni los Born quienes aparecieron. Algo más antiguo, más vasto e infinitamente más misterioso volvió su atención hacia el pequeño planeta azul y sus improbables habitantes. La siguiente etapa del viaje de la humanidad estaba a punto de comenzar y nada volvería a ser igual.
Cuando la brillante grieta en el cielo se ensanchó, un suspiro colectivo recorrió el planeta. De la grieta en el tejido de la realidad emergió un ser de una inmensidad incomprensible, tan inmenso que la mente humana apenas podía procesar su forma. Era como si una constelación viviente hubiera descendido a la Tierra, su cuerpo era una mezcla de nebulosas giratorias y luz estelar pulsante. Yo soy Quirós, resonó una voz en la mente de todos los seres conscientes del planeta. La voz no tenía tono masculino ni femenino, ni era joven ni vieja, sino una armonía de todas las voces del tiempo y el espacio. Han llamado la atención de los arquitectos cósmicos. Mientras la humanidad se esforzaba por comprender esta nueva revelación, los restos de la flota de la Federación Galáctica se reunieron alrededor de la Tierra. Los ascendidos, los bioingenieros y los sincronistas, dejando momentáneamente de lado sus diferencias, se reunieron para enfrentarse a la entidad conocida como Quirós. La doctora Larsen, con sus sentidos recién evolucionados, que aún se estaban recuperando de la presencia cósmica, se adelantó como representante de la Tierra. No queríamos ofenderte, dijo con voz firme a pesar del impacto abrumador. Solo nos defendíamos. La forma de Quirós tembló, las estrellas de su cuerpo latían a un ritmo que parecía corresponder al latido del propio universo. No se trata de una ofensa, hijos de la Tierra. No han ofendido a nadie, solo han despertado. Con estas palabras, Quirós extendió un tentáculo de luz estelar y tocó la mente de todos los seres humanos del planeta. En un instante, toda la historia galáctica se desarrolló ante ellos. Vieron el auge y la caída de civilizaciones que, en comparación, hacían que la Federación Galáctica pareciera una organización reciente. Fueron testigos del nacimiento de estrellas y la muerte de galaxias, todo ello orquestado por los arquitectos cósmicos en una gran danza de creación y destrucción. Cuando la visión desapareció, la humanidad quedó transformada para siempre. El salto evolutivo provocado por el arma del Dr. Kalean había sido solo un preludio de este momento de despertar cósmico. El experimento ha producido resultados inesperados, continuó Quirós, mientras sus palabras resonaban por todo el sistema solar. Sois más que armas, más que peones. Sois la clave para la siguiente fase de la evolución universal. Las palabras de Quirós causaron ondas de choque entre las facciones alienígenas reunidas. Los ascendentes, con sus formas brillando de agitación, exigieron respuestas. Esto no puede ser. La humanidad ha sido olvidada y abandonada. La humanidad ha sido olvidada y abandonada. ¿Cómo pueden ser la clave? La respuesta de Quirós fue amable, pero firme. Fue en ese abandono donde encontraron su fuerza. Libres de las ataduras de sus expectativas, evolucionaron de formas que nunca podrían haber imaginado. Mientras Quirós hablaba, comenzaron a revelarse las verdaderas intenciones detrás de la conspiración que llevó al ataque de los Born. Se reveló que el ataque había sido orquestado por una alianza de extremistas de todas las facciones de la Federación Galáctica, que temían el potencial que veían en la humanidad, reconociendo en ella el poder de perturbar el delicado equilibrio de la política galáctica. La doctora Han, con la mente trabajando frenéticamente para procesar las revelaciones, comprendió de repente la verdadera naturaleza del arma que había creado. No era solo un sistema de defensa, murmuró con los ojos muy abiertos por el asombro. Era una llave que desbloqueaba nuestro potencial latente. La forma de Quirós brilló con una afirmación. Habéis dado el primer paso en un camino que transformará el cosmos. Sin embargo, el camino que se avecina está lleno de peligros. Como para enfatizar la advertencia de Quirós, sonaron alarmas en la red de defensa terrestre. Desde los confines del sistema solar, emergió una segunda oleada de naves Born del hiperespacio. Esta flota era mucho mayor que la primera, una vasta armada de destructores de planetas y armas con el poder de alterar la realidad. Quieren poner fin al experimento antes de que realmente comience, dijo Quirós, con una tristeza casi palpable en su voz. La elección ahora es vuestra, hijos de la Tierra. ¿Lucharéis por vuestro lugar en el orden cósmico o fracasaréis en el umbral de vuestro destino? La pregunta flotó en el aire, en un instante que pareció durar una eternidad. Entonces, desde las ruinas de Nueva York, se oyó una voz. La capitana Donovan, con el cuerpo maltrecho, pero con el espíritu intacto, levantó el puño al cielo y gritó: «Somos la humanidad.
palabras transmitidas por redes de comunicación avanzadas a todos los rincones del planeta. Ya nos hemos enfrentado a la extinción antes y hemos sobrevivido. No fallaremos ahora. Su grito fue escuchado por miles, luego por millones de voces. Desde ciudades destruidas hasta refugios antinucleares, desde estaciones orbitales hasta colonias lunares, la respuesta de la humanidad resonó por todo el cosmos. Nos mantendremos firmes como uno solo. Con los sentidos recién despertados, los humanos comenzaron a tocar los hilos cuánticos que Quirós les había mostrado, los enlaces invisibles que conectaban todas las cosas en el universo. La doctora Larsen, con los ojos ardiendo en fuego cósmico, se volvió hacia las facciones alienígenas reunidas. No estamos solos, declaró. La Federación Galáctica se fundó sobre los principios de la unidad y la defensa mutua. ¿Honrarán ustedes esos principios ahora, cuando la Tierra más lo necesita? Sus palabras fueron recibidas con un eco. Uno a uno, los representantes de un centenar de especies alienígenas se adelantaron y prometieron su apoyo. Incluso aquellos que antes veían a la humanidad con desconfianza reconocían ahora lo que estaba en juego. Si la Tierra caía, el equilibrio de todo el universo podría alterarse de forma irreversible. A medida que la flota Born se acercaba, se elaboró un plan de batalla diferente a cualquier otro en la historia galáctica. La humanidad, con su recién descubierta conciencia cósmica, serviría de eje para una defensa que combinaría los puntos fuertes de cada facción de la Federación. Los ascendentes, seres de energía pura, se fusionaron con las mentes humanas, guiando enjambres de nanobots que se transformaron en armas vivientes. Las naves, dotadas de cascos pulsantes de armaduras genéticamente modificadas, se conectaron a la red de defensa de la Tierra, creando una barrera impenetrable. La tecnología sincrética, una fusión perfecta entre lo orgánico y lo mecánico, permitió a los pilotos humanos conectarse directamente con sus naves, desplazándose con una velocidad y precisión imposibles de alcanzar por medios convencionales. Cuando comenzó el enfrentamiento, la magnitud de la batalla superó toda descripción. Fue un conflicto que quedaría grabado en las leyendas de la galaxia durante eras futuras. Los destructores planetarios de Born lanzaron rayos de aniquilación que fueron absorbidos y redirigidos por psíquicos humanos que trabajaban en conjunto con mentores ascendidos. Enjambres de naves de guerra se enfrentaron en el vacío, moviéndose según la intuición colectiva de miles de millones de mentes conectadas. En el centro del conflicto, la doctora Khan y su equipo trabajaban frenéticamente para perfeccionar y ampliar el arma que había desencadenado la evolución de la humanidad. Con la ayuda de Quirós, comenzaron a comprender su verdadero potencial. No se trataba solo de un arma, sino de una herramienta de creación capaz de reescribir las leyes de la física en un área localizada. A medida que la batalla se intensificaba y las pérdidas aumentaban, la doctora Khan tomó una decisión importante. Tenemos que apuntar a la nave principal de los Born, anunció al mando unificado. No para destruirla, sino para transformarla. El plan era audaz, casi imprudente. Exigía una coordinación perfecta entre todas las facciones, con la humanidad como foco de energías que superaban la comprensión mortal. Un error, una milésima de segundo de desalineación, y la reacción podría desgarrar el tejido del espacio-tiempo. El capitán Donovan, que lideraba un escuadrón de cazas híbridos, se ofreció para dirigir el ataque. Romperemos sus defensas, prometió con voz firme, a pesar del peso de 1 billón de vidas que descansaba sobre sus hombros. Solo estén listos para disparar. Lo que siguió fue una demostración de heroísmo y sacrificio que quedaría inmortalizada en canciones e historias durante generaciones. El escuadrón de Donovan, acompañado por los pilotos más hábiles de una docena de especies alienígenas, lanzó un ataque desesperado contra la nave Born. Lucharon en medio del caos de misiles de antimateria y lanzas gravitacionales, llevando sus naves y sus reflejos recientemente perfeccionados al límite absoluto. Uno a uno, Donovan vio caer a sus compañeros, pero con cada sacrificio, la brecha en las defensas de los Born aumentaba. Mientras su propia nave sufría daños críticos, con los sistemas fallando y el casco siendo destruido, transmitió un último mensaje. Ahora, Kalean, dispara. La doctora Kalean, con las manos firmes a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro, activó el dispositivo. Un rayo de pura posibilidad se disparó desde la Tierra,
perforando la brecha en las defensas de los Born y alcanzando la nave principal en su centro. Y, por un momento, toda la realidad pareció contener la respiración. La nave Born comenzó a deformarse y a cambiar de forma, pasando por 1000 transformaciones en un abrir y cerrar de ojos. La transformación se extendió al resto de la flota enemiga, con una nave tras otra huyendo. Donde antes había instrumentos de destrucción, ahora flotaban delicadas estructuras cristalinas que brillaban con una luz interna. A medida que la transformación se extendía, el rumbo de la batalla cambió drásticamente. Las naves Born restantes, con la estructura de mando destruida y la realidad alterada, cayeron en el caos. Algunas huyeron, desapareciendo en las profundidades del espacio, otras se rindieron, con sus tripulaciones emergiendo alteradas, tanto física como mentalmente, por la ola de energía cósmica. Tras el enfrentamiento, cuando el polvo de los mundos destrozados y las flotas destruidas se asentó, un silencio solemne envolvió el sistema solar. El coste de la victoria fue enorme, con millones de vidas perdidas y un planeta entero marcado por el conflicto. Sin embargo, a pesar de la tristeza, también había una sensación de admiración y oportunidad. Kyros, que había presenciado la batalla sin intervenir, se dirigió ahora a las fuerzas reunidas de la Tierra y la Federación Galáctica. Habéis demostrado que sois dignos, dijo el ser cósmico en tono solemne. El camino que tenéis por delante es largo y está lleno de desafíos que superan vuestra imaginación, pero habéis dado el primer paso para uniros a los arquitectos cósmicos. Cuando la forma de Kyros comenzó a desvanecerse, regresando a reinos más allá de la comprensión mortal, un mensaje final resonó en las mentes de todos los presentes: recordad este día, porque no marca el final, sino el comienzo. La verdadera prueba aún está por llegar. En los días que siguieron a la batalla, mientras se llevaban a cabo monumentales esfuerzos de reconstrucción, la Federación Galáctica convocó una sesión de emergencia. El orden del día era claro: determinar el destino de la Tierra y de sus recién evolucionados habitantes. El debate fue intenso, con argumentos apasionados por todas las partes. Algunos veían a la humanidad como la salvadora, la clave para romper el estancamiento evolutivo que había mantenido a la civilización galáctica en letargo durante milenios. Otros temían el potencial caótico y destructivo de los hijos de la Tierra. La doctora Freya Larsen, en nombre de la humanidad, hizo un llamamiento final: no pedimos dominio ni trato especial, declaró con la voz cargada del peso de las esperanzas y los temores de su especie. Solo pedimos la oportunidad de estar con vosotros como iguales, para afrontar juntos los retos del cosmos. Cuando llegó el momento de la votación, la tensión era palpable, no solo en la Cámara del Consejo, sino en todos los rincones de los mundos que se habían sintonizado para presenciar este momento histórico. El resultado, cuando se anunció, fue más reñido de lo que nadie había previsto. La Tierra recibió el estatus de miembro de pleno derecho de la Federación Galáctica por un estrecho margen. Sin embargo, mientras estallaban las celebraciones en las colonias humanas y en los mundos aliados, una sombra se cernía en el horizonte. La conspiración que había motivado el ataque de Born era más profunda de lo que se pensaba. En los rincones más oscuros de la galaxia, aquellos que temían el cambio y el progreso ya se estaban reagrupando, planeando su próximo paso. En la Tierra, mientras la humanidad se preparaba para ocupar su lugar en el escenario galáctico, la doctora Han miraba las estrellas con una mezcla de esperanza y aprensión. Sabía que el arma que había salvado a la humanidad y le había dado libertad de acción era, al mismo tiempo, un regalo y una carga. En las manos equivocadas, tenía el poder de remodelar la propia realidad. Hemos abierto la caja de Pandora, murmuró al doctor Larsen, que estaba a su lado en la cubierta de observación de la recién construida embajada terrestre. La pregunta es: ¿estamos preparados para lo que está por venir? La mirada de Larsen estaba fija en el horizonte cósmico, donde le esperaban nuevos mundos y desafíos. ¿Preparados o no?, respondió con una leve sonrisa: el próximo capítulo de nuestra historia está a punto de comenzar y, esta vez, seremos nosotros mismos quienes lo escribiremos. Como si respondiera a sus palabras, una estrella fugaz cruzó el cielo, recordando que el viaje de la humanidad en el vasto tapiz del cosmos no había hecho más que empezar. La batalla por la Tierra había terminado, pero la guerra por el futuro de la galaxia no había hecho más que empezar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like,
Comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.